Muy buenas noches, queridos hermanos y amigos y todos los que me escuchen. Sean bendecidos en esta noche. Tengo un mensaje para ti. Un pequeño tiempo, unos 8 minutos, para dejarte una reflexión y que contenga un mensaje verdaderamente no superficial, sino profundo. A ver qué es lo que el Señor puede configurar a través de mi consideración para con vos y qué es lo que vamos a ver de la Escritura. Estábamos en Juan capítulo 13 y veíamos a Jesús lavando los pies de sus discípulos y luego enseñándoles qué era eso y para qué. Un poco extraño para nuestra mentalidad de hoy, pero sí, no era extraño en ese momento y no era extraño en esa época, porque era un servicio al huésped. Cuando alguien venía a la casa, no venía en auto, no venía en moto, evidentemente, pero sí llegaba con los pies cansados. Lo que más sufría el caminante era el dolor en sus pies, porque no había otro medio para andar que caminar o ir en mula o a caballo. Pero normalmente la gente recorría caminando muchos kilómetros. Así que en el caminar se producía un cansancio, un agotamiento, y los que pagaban el precio de todo esto eran los pies. Allí entonces no suena mal el hecho de que Jesús de pronto le quiera lavar los pies, pero les quiere dejar un símbolo para que entiendan algo más profundo que eso. Y establece el Señor entonces que por toda nuestra vida, a partir del tiempo, de los siglos, íbamos a tener esto en cuenta, el lavarse los pies unos a los otros entre sus elegidos, o sea, como si fuera algo importante para el funcionamiento de la iglesia del Señor. Veamos entonces, Jesús les dice, y vamos a hacerlo rapidito acá, porque ejemplos he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Les lavó los pies a todos. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Pareciera que se desconecta un poco la idea, pero Jesús está diciendo, pongan atención, el reino de los cielos tiene principios, y los principios del reino de los cielos son contrarios a los principios del reino de la tierra. En el reino de los cielos, el mayor sirve al menor sin dejar de ser mayor. Y esto no creas que es tan sencillo comprenderlo y al comprenderlo ponerlo en práctica, en marcha. Aquí es donde corremos el riesgo de pronto de tener por gracia considerada, otorgada un grado de dignidad en la iglesia del Señor. Y a esta dignidad nosotros la manejamos o queremos manejarla con el principio de lo que hacen los hombres que no conocen el reino. Nosotros que conocemos el reino, o los que lo conocemos, hemos entrado en él, hemos visto lo que hay en él, por lo tanto, los principios del reino son opuestos a los principios de los principados en este mundo. Así que Jesús le lava los pies y le subraya, miren, en el reino el maestro siempre es el maestro y el siervo siempre es el siervo, pero el maestro es el que sirve.
Cuando tienes un llamado a servicio en la iglesia, no es para que después seas el más importante y busques que todos te sirvan. Justamente es humillante el servicio en la iglesia, porque tenés que estar a disposición de los santos, de los que recién nacen, de los que todavía no entienden nada. Tú eres el que le tiene que lavar los pies, servirles. Y eso no se entiende muy a fondo en muchos casos, pero sí hay que tener en cuenta. Por esto Jesús dice, de cierto os digo. Cuando Jesús habla y dice 2 veces, de cierto es, no hay vuelta. Es una afirmación divina, no hay vuelta. El siervo no es mayor que su Señor, jamás. Ni el enviado es mayor que el que le envió, jamás. Así que él está hablando que él viene del Padre, el Padre es mayor que él, pero todos los demás son siervos. O sea, están a su servicio. Y miren qué cosa, como que Jesús decía, les va a costar entender esto, queridos míos. Si ustedes saben estas cosas, si ustedes las saben, las entienden y las aceptan y las ponen en marcha, serán bienaventurados cuando lo hagan. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura. El que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Corta lo anterior y habla de que alguien viene a traicionarle. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda, todos ustedes crean que yo soy. Mire qué palabra. ¿Yo soy quién? Yo soy el del monte Moria, el de Moisés. Yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Una escalera de orden, desde el mayor hasta el menor. Pero la responsabilidad en esta área es tan grande que la vemos en lo que te contaba el otro día. El crecimiento un día te despierta a que sos hijo, muy cerca de tu Padre, pero para cumplir sus órdenes y estar atento a sus mandatos. Y ya no te va a andar acariciando mucho, te da órdenes, para que vos ordenes a otros. Sos parte de su ejército, el ejército del reino de los cielos. Que el Señor te bendiga.